Vamos a dar inicio a esta reunión glorificando el nombre de nuestro Dios, dándole gracias por el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros y reconociendo lo bueno que Él ha sido. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Padre, porque eres bueno y eres misericordioso, Señor. Gracias porque no nos has soltado y el día de hoy podemos estar aquí porque tenemos este privilegio de adorarte y de glorificar tu nombre, Señor. Te pedimos que tomes nuestros corazones y nuestras mentes en esta tarde, que en este momento, Padre, podamos escuchar y recibir tu palabra, Señor. Que podamos honrarte, que podamos glorificarte, Señor, y que podamos recordar lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Te glorificamos, Señor, y te alabamos. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más a ti, queremos tu presencia, Jesús. Que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más a ti, queremos
que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tu
porque su amor no se compra ni se merece, su amor es un regalo. Porque su amor no se compra ni se merece, su amor es un regalo. Porque su amor no se compra ni se merece, su amor es un regalo. Gracias se recibe. Quiero conocer a Jesús. 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 Listo. Perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Aquí está. Si hoy viniera un médico, esta palabra está basada en el libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 34. Es la primera palabra donde dice: poco después Jesús dijo: Padre, perdona a toda esta gente, ellos no saben lo que hacen. Ahora viene la pregunta para nosotros hoy. Si viniera hoy un médico, un especialista, y nos dijera a todos los que estamos aquí que hoy sería nuestro último día que tendríamos vida, ¿cuál sería nuestro último deseo? ¿Cuál sería tu última voluntad hoy? Yo sé que la mayoría de nosotros tememos enfrentar este momento, no queremos hacerlo, pero sí se ha dado cuenta que cuando las personas van a morir, generalmente viene un sacerdote, un padre, un pastor, un consejero, o viene alguien y se acerca a aquella persona y le pregunta: ¿cuál es tu última voluntad? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres que hagamos por ti? ¿Cuál es tu deseo? Quiero que analices un poco esta pregunta y te la hagas a ti misma. ¿Qué pedirías tú si fuera tu último momento para vivir? ¿Cuál sería tu deseo? Sabemos que en nuestra última voluntad podemos reflejar todo el tiempo que llevamos de vida. Jesús dijo que de lo que abunda nuestro corazón es lo que va a hablar nuestra boca. Y lo que tú reveles en tu último momento, en tu último segundo de vida, eso va a dejar ver cuál fue tu vida. No importa si fueron 80 años, 30, 15 o 5. Ahí vamos a dejar palpado realmente cuál fue nuestra vida. Yo no sé, yo he tenido la experiencia con varias personas que antes de morir, es increíble el deseo que tienen. No es un deseo bueno. Tienen deseo de venganza, se escucha odio, rencor, se escucha resentimiento, malagradecimiento, muchas cosas negativas. La pregunta es para nosotros en esta noche, en esta tarde: ¿cómo está tu corazón? ¿Hay algún resentimiento? ¿Qué dirías tú hoy en esta tarde? ¿Mandarías traer a tus hijos para pedirles perdón? ¿Te pondrías a cuenta con tu esposa y con tu esposo? ¿Pedirías ver a tus padres para pedirte perdón? Yo te quiero invitar en esta tarde a que medites. ¿Por qué esperar al último momento para dejar ver lo que hay dentro de ti?
Hoy tenemos un ejemplo claro, suficiente, de una persona que se atrevió a perdonar el más grande de los pecados. Jesucristo, en su última voluntad, reflejaba toda su vida, reflejaba que había venido a este mundo. Jesús vino a este mundo a perdonarnos para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Nosotros tenemos que tomar este ejemplo y decir: ¿qué estoy haciendo con este gran ejemplo? Jesús estaba en la cruz, rodeado de una multitud de personas que lo injuriaban. Tenía a su alrededor a soldados romanos que apostaban por sus ropas, que lo escupían, que le azotaban, que le arrancaban la barba, que le pusieron una corona de espinas, que lo llevaron hasta la misma cruz. Tenía criminales a ambos lados que se burlaban de él. Tenía líderes religiosos que no creían en él y se burlaban. Tenían a una multitud a la cual había hecho milagros y les había hecho bien, pero ahora esa multitud estaba ahí burlándose y gritándole: crucifícale, crucifícale. Pero Jesús descubrió su corazón en ese último momento de vida que tenía y lo exclamó a través de estas palabras: Padre, perdónalos. Perdónalos. Algunos comentaristas dicen que esa palabra de perdónalos quería decir: déjalos ir, déjalos libres. Jesús pudo haber pedido que Dios mandara un rayo y los consumiera. Jesús pudo haber dicho: Señor, venga lo que están haciendo. Pero de su corazón brotaba al propósito que él había venido a esta tierra, que era a perdonar. No sé cómo esté tu corazón en esta tarde. No sé si en tu corazón haya falta de perdón. Quizá alguno de tu lado o alguien que está aquí no has perdonado y tienes algún resentimiento y tienes amargura, tienes algún tipo de dolor. No esperes a que pase el tiempo. Jesús vino a morir en la cruz del Calvario para perdonar. Él fue nuestro máximo ejemplo para esto. Jesús extendió sus brazos y aún ahí moribundo en su último momento, ni una palabra de odio surgió de él, sino que al contrario, él olvidaba, dejaba atrás la burla, el maltrato, la injusticia, la blasfemia, la humillación, el rechazo. Todo aquello lo dejaba a un lado y decía: Padre, perdónalos, déjalos ir, que no haya sobre ellos culpa. ¿Qué hacemos nosotros para perdonar? Nosotros, al contrario, esa es nuestra realidad. Decimos: que te perdone Dios, pero yo no te perdono. ¿No es así que decimos? Allá que te perdone Dios, pero yo no te perdono. O perdono, pero no olvido. Decidimos, usamos la palabra perdón como una rutina nada más, sin sentido. Y decidimos seguir viviendo con odio, con rencor, con tristeza, con miseria, con amargura, en vez de recordar a Jesús, el ejemplo que nos dejó en la cruz, de decir: todo queda atrás, yo decido perdonar y los dejo libres. El perdón es para ti. En esta oración Jesús dejaba un gran ejemplo cuando decía: perdónalos. Este perdón no era en vano, este perdón no era gratis, este perdón no quiere decir que todos fueron perdonados. Aquella gente, aquella multitud, aquellos líderes religiosos, aquellos soldados tenían que hacer algo para recibir ese perdón, que era tener arrepentimiento y tener fe. ¿Quieres que Jesús te perdone? Tienes que manifestar arrepentimiento y fe para que ese perdón pueda ser efectivo en tu vida y en mi vida. En esa oración que Jesús, o en esa palabra que Jesús expresó en la cruz del Calvario: perdónalos, no quería decir que era una fórmula solamente. Quería decir que Jesús estaba dispuesto a perdonar cualquier ofensa, que Jesús estaba ahí dispuesto a perdonar cualquier pecado que hubiera. Jesús estaba dando la oportunidad para que todos pudiéramos proceder al arrepentimiento y Él con gusto nos habría de perdonar. Jesús está aquí. Esa palabra, perdónalos, Padre, perdónalos, hoy sigue siendo efectiva para todos nosotros. Si alguno tuviere pecado aquí entre nosotros, si alguno tuviere alguna deuda, hoy es el momento para hacer efectivo esa palabra y decir: Padre, perdóname, recibo ese perdón. Y Jesús estará dispuesto a perdonarte.
La segunda parte de esta expresión es porque no saben lo que hacen. No quiere decir que la gente no sabía lo que estaba haciendo. Los soldados sabían lo que estaban haciendo. La multitud sabía lo que estaba haciendo. Lo que quiere decir esta expresión es que la gente no tenía conciencia de la consecuencia que se estaban cargando al crucificar al verdadero Hijo de Dios. El decir no sabe lo que hace era que ellos no sabían que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. Hermanos, pero tú y yo sabemos hoy en día que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Y si a ti te queda duda, hay muchas formas que tú compruebes. La ignorancia no te hace inocente, porque a veces podemos creer que el ignorar quién es Dios, podemos decir soy inocente, libre de culpa. Pero hoy en día tenemos todos los argumentos para saber quién es Jesús. Hoy ese perdón se abre para ti en esta tarde. Hoy ese perdón se expresa por todo el mundo. Aquí la pregunta es para nosotros: ¿queremos ser ignorantes de quién es Jesús? ¿Queremos recibir ese perdón? Hoy nosotros no podemos decir que ignoramos quién es Él. Hoy nosotros podemos decir recibo ese perdón. Hoy tienes la oportunidad para aceptar ese perdón y hacer válido esa primer palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios te bendiga en esta tarde. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios les bendiga. Segunda palabra. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23. Y voy a leer desde el verso 38. Dice: había también sobre él, hablando de Jesús, un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Y usted lo encontrará en mayúsculas en su Biblia. Y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro malhechor le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Podemos encontrar a tres personas aparentemente en una misma condición. Digo aparentemente porque los tres estaban en una cruz. Vemos a dos malhechores y encontramos a Jesús
crucificados. ¿Y qué era la crucifixión? La crucifixión era una forma de ejecución reservada principalmente para los esclavos, rebeldes, piratas, asesinos y algunos otros criminales. Era utilizada contra aquellos que se consideraban enemigos del Imperio Romano, que desafiaban a la autoridad romana. Y este tipo de muerte, la crucifixión, era una muerte muy lenta, era una muerte dolorosa. Era diseñada en forma de un castigo ejemplar y era muy humillante morir de esa forma, crucificados. Jesús se encontraba rodeado de estas dos personas y aunque aparentemente estaban en la misma condición, encontramos que uno de ellos, aún en su condenación, como lo dice la Escritura, él estaba buscando un beneficio. Muchos historiadores creen que estos malhechores no eran judíos y no eran romanos, y por eso al principio del texto dice que estaba escrito en griego, en latín y en hebreo, y por eso podían entender lo que estaba sobre Jesús. Y por eso exclama y le dice: si en verdad eres el Hijo de Dios, si en verdad eres el Rey, sálvate y sálvanos a nosotros. Vemos una actitud en este hombre que quería su beneficio propio. Y dice: si tú tienes la capacidad de hacerlo, sálvanos de esta condición, sálvanos de cómo estamos. Y estaba buscando para sí un beneficio. Pero también encontramos la actitud del otro malhechor, que reconocía su situación, que reconocía su condición y que reconocía quién era Jesús, quién era el que estaba a un lado de él. Y le dice: ¿no entiendes? Aunque estás en esta condenación, aunque ya estás a punto de morir, ¿no reconoces que nosotros hicimos mal? Que realmente nosotros hemos hecho daño y que nosotros estamos pagando por lo que hicimos. Pero este hombre no ha hecho nada. Y se dirige a Jesús y le dice: Jesús, por favor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. Y podemos ver la actitud ahora de Jesús, que aunque aparentemente todos estaban en la misma condición, uno aún estaba pensando en sí mismo. El otro estaba reconociendo realmente que se había equivocado en sus decisiones y estaba presentando una actitud de arrepentimiento. Estaba siendo reflexivo. Y ahora vemos a Jesús que no había hecho nada y que estaba en esa cruz injustamente. Si usted lee la Biblia, en versículos atrás podemos ver que al pueblo se le dio a escoger y le dijo: ¿a quién escoges? ¿A Barrabás, a un criminal, a un asesino, a un ladrón, o escoges a Jesús para que sea libre? Y el pueblo escogió a Barrabás. Jesús se encontraba en ese lugar injustamente, pero sabe, lo hizo por amor a mí y por amor a usted. San Juan 3:16 al 18, y usted lo sabe, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Podemos ver que al lado de Jesús se encontraban estos dos tipos de personas. Una que no creía, que solamente buscaba para sus deleites, para sí mismo un beneficio. Y podemos ver a otra que reconocía que sí no se había conducido bien y que se había arrepentido. Y podemos ver quién gozaba y quién iba a gozar de esa vida eterna. Esta es una invitación para que reflexionemos realmente si estamos pidiéndole a Dios para beneficio de su iglesia. Jesús le dice que estarás conmigo. Te digo que estarás conmigo en el paraíso. Y la actitud de Jesús, aún en la cruz, pensando en que ya estaba terminando su propósito, su tarea, aún ahí mostraba y seguía mostrando su amor. Lo decía en la primera palabra: perdónales. Y mostraba su perdón una vez más con aquel hombre, diciéndole: te acepto, no importa lo que hayas hecho, no importa lo mal que te hayas comportado, te acepto.
Y esto nos demuestra y nos invita a nosotros como cristianos a abrir las puertas a cualquier tipo de persona que venga en arrepentimiento, que venga con ese corazón contrito y humillado, y ahí presentarles este plan y decirles: ¿sabes qué? Cristo te ama y ha muerto en esa cruz por mí primeramente y por ti. Podemos apreciar la actitud de Cristo. Filipenses 2: Cristo les ha dado a ustedes poder para animar a los demás, y si el amor que ustedes tienen lo llevan a consolar a otros, y si todos ustedes tienen el mismo espíritu y son compasivos, les pido que vivan en armonía y que se amen unos a otros. Así me harán muy feliz. Pónganse de acuerdo en lo que piensan, deseen las mismas cosas, no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores que ustedes mismos. Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres, para que ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den la gloria a Dios Padre. Dios les bendiga, hermanos. Mujer, oye a tu hijo. Hijo, ahí. A tu madre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. La tercera palabra la encontramos ahí en Juan 19, 26 y 27, y dice así: Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Sin duda alguna, Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, nos dejó muchísimas enseñanzas. Y en estos últimos momentos, estando ya en la cruz, a punto de cumplir el principal propósito para el que Él fue enviado a la tierra, no fue la excepción. Jesús, sabemos, siendo 100% Dios, vino a ser 100% hombre. Y estaba ahí en la cruz sufriendo espiritualmente, pero también lo estaba sufriendo físicamente. Se dice que para ese momento llevaba él ya 6 horas sufriendo de ese dolor en su cuerpo. Su cuerpo había sido golpeado, lacerado. Sus muñecas y pies habían sido traspasados por esos clavos. Estaba sin duda alguna muy lastimado. Si nosotros nos ponemos a pensar, yo creo que al menos a mí jamás me ha tocado sufrir de algún accidente en el que haya sido tan lastimada que sienta yo que es algo que no puedo soportar.
pero sin duda él estaba sufriendo demasiado. Y aún ahí, con todo eso que él estaba pasando, él vio ahí a su madre, a quien había sido su madre en la tierra, y se preocupó por ella. Y entonces se la encarga a este discípulo. La Biblia no lo narra, pero según historiadores, para ese entonces José había ya muerto. Por lo tanto, María era una viuda y estaba ahí sola, pues los hermanos de Jesús no le seguían. Y esto lo encontramos ahí en Juan 7:5, que dice: porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces, por esto es que la entrega a este discípulo amado que se encontraba ahí con ella, tal vez en un acto de amor o de misericordia, pero también en un acto de obediencia. Recordemos nosotros el primer mandamiento con promesa, que dice: honra a tu padre y a tu madre. Y dice el versículo 3, ahí en Efesios, está ahí en Efesios 6, 2 y 3, y el versículo 3 dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hoy en día la sociedad nos enseña o nos bombardea con miles de mensajes de amor propio, mensajes de autosuficiencia, de que nos debemos de autovalorar, que somos lo que más valemos, y no está mal valorarnos, pero muchas veces somos llevados al egoísmo, al solo pensar en lo que yo quiero, en mis sueños, en mis anhelos, en lo que yo necesito. Muchas veces se nos lleva a sobreexponer las fallas de los demás, incluso las de nuestros padres, para juzgarlos y alejarnos de ellos. Pero la palabra de Dios es clara al pedirnos todo lo contrario. La palabra de Dios nos muestra que debemos aprender a amar, a perdonar y a proveer para nuestra familia. En 1 de Timoteo 5:4 dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a mostrar piedad en su propia casa y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Y en el versículo 8, ahí mismo en 1 de Timoteo 5, dice: si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sin duda, algo que podemos aprender en esta palabra o en esta tercera frase es la obediencia y el amor al prójimo. No solo la obediencia de Jesús, sino también la obediencia de María, y por qué no la de Juan. Porque yo no me puedo imaginar lo que estaba sintiendo María, si usted es madre o padre, al ver ahí a su hijo sufriendo, porque había sido su hijo, ella lo había criado, ella lo había cuidado, y aunque sabía que era prestado y que él venía a cumplir un propósito, sin duda lo estaba sufriendo. Y Jesús tuvo cuidado de ella, y antes de dejar esa humanidad, se la encarga a Juan. Ahí en el versículo 27 que leíamos al principio, que dice que le dijo al discípulo: he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Podemos ver cómo en este momento, desde el principio María lo reconoce como su Señor, pero en este momento, reconociéndolo como su Señor y como su Dios, ella escucha y atiende y obedece al consejo de Jesús, porque dice que desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Entonces aprendamos de esta palabra a ser obedientes y a tener amor y cuidado para nuestra familia y para quienes nos rodean. Que el Señor les bendiga. Si en medio del dolor me has abrazado, si mis lágrimas tú las has secado, no hay otro lugar donde yo quiera estar. En los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá. Yo no me quiero ir de los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá. Yo no me quiero ir. Padre,
abandonado. ¿Qué tal, hermanos? Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto lo podemos ver en Marcos 15:34. Y esta sin duda es una de las expresiones que podemos ver más impactantes que Jesús hizo y pronunció desde la cruz. Y al escucharla, muchos de nosotros nos podemos hacer esa pregunta natural, que es: ¿por qué el Hijo de Dios, siendo inocente, siendo libre de pecado, ni sin engaño, fue desamparado en ese momento por el Padre? ¿Cómo es posible que el justo sufriera así en una situación, que Él estuviera así en la cruz? Hermanos, ese día eran cerca de las 3 de la tarde en el Calvario. Jesús, con sus fuerzas totalmente al límite, luchaba por un poco de aire. Su rostro estaba totalmente cubierto de sangre y de sudor, y Él estaba reflejando ese sufrimiento extremo de ese castigo que tenía. Entonces clama con una voz fuerte de la cruz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Una oración tomada del Salmo 22. Algunos que estaban presentes pensaban que les llamaba Elías, pero en realidad él, sin comprender, estaba citando las Escrituras en medio del dolor y del sufrimiento. Desde el mediodía, una oscuridad totalmente sobrenatural cubría Jerusalén. Y una de las cosas que sucedía es que no había burlas, ya no había ni insultos en ese momento. Solo había un silencio, había tinieblas, pero sobre todo había una angustia. Jesús en ese momento estaba atravesando la hora más oscura, y lo hacía realmente por nosotros en la cruz. Hermanos, algo que nosotros debemos estar muy seguros es que Cristo no pecó, pero cargó nuestros pecados. Fue hecho pecado por amor. Lo podemos ver en 2 de Corintios, en 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Lo podemos ver en Gálatas, en 3:13. Y agrega, dice: fue hecho maldición por nosotros. Hermanos, en este momento podemos ver a Jesús que experimenta totalmente el abandono del Padre. Aquí podemos ver que es el punto más profundo de sufrimiento que Él vivió en la cruz. Y nos confronta a preguntarnos: ¿cómo es posible que Dios abandone al justo? ¿Cómo es posible que el Padre se separe del Hijo? Y la respuesta es totalmente simple para nosotros. Fue por amor, para salvarnos a ti, a mí y a nosotros. Jesús tomó nuestro lugar en esa cruz. Vivió nuestro desamparo. Su sufrimiento revela el abismo que el pecado creó entre Dios y la humanidad, entre Dios y el hombre. Pero también nos muestra que solo hay un camino de regreso, y ese camino es Cristo. Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Cristo es el único mediador entre Dios y la humanidad. Amén. Podemos ver a Jesús que no, en esa circunstancia, que también no se rinde, ni se aleja, mucho menos de Dios. En medio de ese dolor, de ese sufrimiento, sigue confiando y clama al Padre, aun cuando no recibe respuesta. Él sabe que aunque Dios guarde silencio, la resurrección viene después. Y aquí hay una enseñanza para nosotros totalmente. ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido que Dios guarda silencio en nuestro sufrimiento, en nuestra necesidad, en lo que nosotros le pedimos? ¿Cuántas veces nos preguntamos, incluso, ¿por qué a mí me pasa? ¿Por qué yo? Y sobre eso cuestionamos: ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué no me ayudas? Hermanos, el silencio de Dios no siempre es una ausencia. Muchas veces es la preparación. Y es el silencio, es en el silencio donde Dios trabaja lo eterno. Como podemos ver aquí con Jesús, el sufrimiento no es el final, la gloria viene después. Podemos ver que Jesús no gritó en el Getsemaní. Podemos ver que ni siquiera dijo algo cuando estaba azotándolo.
ni cuando fue clavado en la cruz, pero gritó aquí porque este dolor era totalmente diferente. Era un dolor no físico, sino era un dolor espiritual. Era el castigo de nuestro pecado. Hermanos, en la cruz Dios muestra su justicia perfecta contra el pecado y su amor perfecto por el pecador. La cruz nos dice que Dios odia el pecado, pero ama profundamente al pecador. Hoy, con esta palabra, hermanos, hay que darle gracias a Dios por su amor y por su misericordia. Él fue desamparado para que tú y yo nunca más lo estemos. Él fue abandonado para que nosotros fuéramos reconciliados. Gracias, Señor. Gloria a Dios por su amor. Gloria a Cristo, nuestro Salvador. Dios les bendiga, hermanos. No va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Necesito que ustedes retiren eso de ahí. ¿Qué esperan para hacerlo? Quiero que retiren todas las armas. ¿Qué esperan? Dios les bendiga, hermanos. La quinta palabra de Jesús la podemos encontrar en el Evangelio de Juan 19, 28. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Y es que uno de los más terribles tormentos de los crucificados era la sed. Y Jesús, que no había bebido nada desde el día anterior, había cargado su cruz desde el pretorio hasta el lugar de su crucifixión. Había sido golpeado, herido, azotado y humillado. Y había perdido tanta sangre que su desgaste físico y moral lo tenían totalmente deshidratado. Por lo cual no era extraño que tuviera sed. Lo extraño era que lo dijera. Porque la sed que Jesús experimentó en la cruz fue una sed física. En aquel momento su cuerpo ansiaba con tanta necesidad un poco de agua y dijo: tengo sed, como lo haría cualquier persona. Esto nos muestra la naturaleza humana de Jesús. Él es un hombre real, un ser humano verdadero, y su dolor y sufrimiento fue tan real como el de cualquiera de nosotros. En Marcos 15:23 dice: y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó.
Este era un tipo de vino que se les daba a los crucificados para ayudarles a olvidar el dolor y mitigar el sufrimiento de la cruz. Y en estos tiempos, ¿cuántas personas tratan de calmar su dolor, sus angustias, sus decepciones y amarguras tomando vino u otro tipo de drogas? Pero Cristo nos enseña otro camino. Él se negó a tomar el vino que le ofrecían y enfrentó con valentía y humildad su futuro, porque él sabía que lo más importante en ese momento era cumplir la voluntad de su Padre. Por eso dice el Salmo 69, 21, en mi sed me dieron a beber vinagre. Por lo tanto, él debía de cumplir esta parte de la Escritura. Esta quinta palabra es lo más pequeño que Jesús gritó desde la cruz, pero una de las cosas más humanas y más profundas, porque la sed es algo humanamente tan natural y tan necesario para conservar la vida. Pero la sed de Cristo es mucho más profunda, que no puede ser calmada solo con agua. Estas palabras de Jesús también nos recuerda su lado espiritual, porque nos muestra su intenso deseo de querer estar ante la presencia de Dios, como dice el Salmo 63:1, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca árida donde agua no hay. Su sed es una señal de su naturaleza física, pero también nos muestra su necesidad de estar siempre en comunión con Dios. Y esa misma sed, hermanos, debemos de tener nosotros, buscándole siempre a través de la alabanza, a través de la oración y a través de su bendita palabra, siempre manteniéndonos en constante comunión con Él. La sed de Jesús es la convicción de convertirse para todos los que confían en Él en esa fuente espiritual de agua viva. Esa agua viva de la salvación que es dada al mundo, como dice Juan 4:14. Mas el que bebiere de esta agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Porque Él es la roca que fue golpeada de donde salió la bebida espiritual, como dice en 1 Corintios 10:4. Y esa es la bebida espiritual que necesitamos todos a través de este mundo, hermanos. Solo Él posee y da el agua de la vida que quita la sed para siempre. Como dice Juan 4:10, si conocieras el don de Dios y quién es que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Hermanos, Jesucristo te dice hoy, yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que tiene sed, venga, y el que quiera, tome el agua de la vida gratuitamente. Dios los bendiga. Consumado es. Sexta palabra, consumado es. Esta palabra la podemos encontrar en Juan 19:30. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo,
consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Esta frase traduce al español una palabra en griego, tetelestai, que es una forma del verbo teleo que significa terminar, completar, concluir o pagar. Esta palabra era usada para cerrar una deuda y aclarar que ya no se debía nada. Cuando Jesús dijo esta palabra en la cruz, no se trataba de un suspiro de vencido, sino de un grito de victoria que proclama que ya está completa la obra de Cristo, cerrando con la crucifixión y con su muerte en la cruz. Es una declaración triunfante de que Jesús había cumplido su misión terrenal que el Padre le encomendó. En Juan 18:37, Jesús dice: yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Esta verdad es el hecho de que Él es el Dios en forma humana y de que vino a traernos salvación espiritual al darnos la oportunidad de tener una relación con Dios a través del Espíritu Santo. También vino a cumplir las profecías del Antiguo Testamento que podemos leer en Isaías 53 acerca del Mesías, y completó la obra de rescate y restauración al proveer el sacrificio perfecto para pagar por nuestros pecados, y restauró la relación de Dios con la humanidad. La obra de Jesús es perfecta y acabada, y la deuda fue pagada en su totalidad por Jesús con su propia vida. Esta palabra es el broche de oro que corona su misión en esta vida: cumplir la Escritura haciendo siempre la voluntad del Padre. Juan 6:38, Jesús dice: porque he descendido desde el cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo ha cumplido su misión, había conseguido el propósito para el que fue enviado, la salvación de su pueblo. Con su obediencia perfecta, Jesucristo cumplió la ley en su totalidad. Nuestra confianza en cuanto a nuestra salvación no debe estar puesta en nuestras propias obras ni en nada que sea de nuestros propios méritos, sino simplemente sobre el sacrificio de Jesús en esa cruz. Mientras todas las religiones nos dicen hagan esto o hagan aquello, Jesús proclamó ahí: consumado es, no debemos nada. Por medio de su vida y su muerte podemos ser justificados delante de Dios Padre. Somos justos porque su justicia es contada a nosotros por medio de la fe. Somos libres de condenación porque la culpa de nuestros pecados fue puesta sobre Cristo, quien hizo una obra completa. No solamente nos quitó la culpa de nuestra cuenta, sino que también nos aseguró la vida eterna. Gracias a su muerte, hoy podemos llegar confiadamente a Dios por medio de Jesús. En esa cruz, el diablo fue destruido, la ley fue cumplida y nuestro pecado fue quitado. Ya no hay acusación. En Romanos 8:32 nos dice que en la cruz Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio para Dios. Esta ofrenda tuvo lugar una vez y para siempre. La cruz abre la puerta al cielo a todo aquel que en Él cree, a todo aquel que deja todo en este mundo y decide seguirlo a Él. Todo está cumplido y murió, pero luego viene la resurrección y la vida definitiva junto al Padre. Jesús finalizó su misión entre nosotros, pero nos toca a nosotros, nos toca compartir el mensaje de que todo se ha cumplido. Estas palabras manifiestan de haber cumplido hasta el final la obra por la que fue enviado al mundo: dar la vida por nuestra salvación. Jesús cumplió todo lo que debía hacer, vino a cumplir la voluntad de su Padre y en esta palabra lo dice: consumado es. Isaías 53 dice: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte con la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal.
Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Tetelestai. Dios les bendiga, hermanos. No puedo imaginar cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. No merecía tanto amor. En tus manos encomiendo mi espíritu. Séptima palabra, mis hermanos. La encontramos en Lucas 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Otra traducción dice: y con esas palabras dio su último suspiro. Dijo: Padre, mi vida está en tus manos. Podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo encomienda su vida completamente a su Padre Celestial, a la disposición de su Padre. En Cristo toda la Escritura se había cumplido, como ya escuchamos los profetas, y todo se había cumplido en Él, pero faltaba morir, lo cual Él lo hizo alegremente y lo hizo voluntariamente. Recordemos cómo Juan 10:18, el mismo Jesús hablando de sí mismo, dice: nadie me quita la vida, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Yo tengo el poder para entregarla y el poder para recibirla, pero lo hizo por amor a nosotros, en obediencia a su Padre. Él tenía todo el poder para bajarse de esa cruz, como le había dicho el malhechor y como escuchamos hace rato, que le dijo: bájate de esa cruz. Él tenía el poder para bajarse de esa cruz, sin embargo no lo hizo por amor a usted y a mí, para cumplir con la voluntad del Padre. Esteban, recordemos a Esteban, él imitó a Cristo. Cuando lo estaban apedreando por defender su fe, por mostrarles que ellos mismos, los sacerdotes, los líderes judíos, habían crucificado al Mesías, siendo que ellos conocían la Escritura y conocían todo. No lo reconocieron y lo crucificaron. Esteban mismo dijo estas palabras. Dijo: Señor, encomiendo mi espíritu en tus manos. Lo podemos encontrar ahí en Hechos 7:59. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y como ya habíamos escuchado también, les dice ahí en el versículo 60, él cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Esteban estaba imitando a nuestro Señor Jesucristo. Jesús pone su espíritu, el cual salía de su cuerpo en aquella hora, al cuidado de Dios Padre. Las últimas palabras de Jesús
nos muestran un principio que nosotros como cristianos deberíamos de practicar todos los días: encomendar nuestras vidas cada día a nuestro Señor Jesucristo, con esa confianza, con esa convicción, como lo hizo Esteban. Él sabía dónde iba a estar por toda una eternidad. Dice que cuando lo estaban apedreando, él miró al cielo. Usted lo puede encontrar ahí en Hechos. Miró al cielo, vio la gloria del Padre y vio a Jesucristo a la diestra. Y entonces él dijo, con esa convicción y con esa seguridad, gritando a gran voz antes de morir, porque lo estaban apedreando: Jesús, en tus manos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mis hermanos, es muy difícil en estos tiempos encomendar nuestra vida al Señor, porque nos afanamos con todo lo que vemos en este mundo. Con tanto humanismo que nos han vendido, no ponemos nuestra mirada fija en Él, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro camino. Esta última palabra nos muestra toda la intimidad y toda la comunión que nuestro Señor Jesús recuperó con su Padre Celestial. Como acabamos de escuchar la palabra, él se sentía abandonado por su Padre. Dijo: Jesús, Padre, ¿por qué me has abandonado? Recordemos que él estaba cargando con todo el peso de nuestro pecado, y eso lo separaba de su Padre. Él sabía, no le tenía temor a la muerte, porque él sabía, como ya escuchamos en las profecías, que Dios lo iba a resucitar. No era un temor a la muerte, sino esa separación que él estaba sintiendo en ese momento, porque cargaba con todo el peso de nuestros pecados, que es lo que nos separa de nuestro Padre. Ya escuchamos la profecía de Isaías, que habla de cómo iba a morir nuestro Salvador. Y ahí él sabía que le esperaba el amor infinito de su Padre. En el verso 12 dice: yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Él, siendo el Hijo de Dios, no lo tomó como algo a que aferrarse. Recordemos Filipenses. Él tenía el poder para bajarse de esa cruz. Renunció a su deidad, renunció a sí mismo, haciéndose hombre, haciéndose humano, haciéndose siervo, y siendo obediente y hasta la muerte en la cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 6 al 11. Jesús va hacia la muerte tranquilamente vencedor, sabiendo que Dios lo resucitaría. Con su muerte, Jesús ha destruido el poder del diablo que nos atemorizaba. Hebreos 2, 14 al 15 dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podría quebrantar el poder del pecado, que tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Lo dice Romanos 6, 23. Nosotros merecíamos la muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos vida eterna en su Hijo. La séptima palabra nos anuncia que el pecado, el mal, fueron vencidos en la cruz. La muerte fue vencida en esa cruz. Y esta oración nos expresa esa obediencia y esa dependencia que tenía nuestro Padre, nuestro Jesús, de su Padre Celestial, a la perfecta voluntad de Dios. Nos muestra que Jesús vino a salvar a los pecadores, lo dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Primera de Timoteo 1:15. Yo le invito a dejar sus cargas a Dios. No está solo, no está sola. Hay alguien que nos ama de una manera maravillosa y se entregó en esa cruz por nosotros, para darnos vida eterna, para darnos salvación, para reconciliarnos con el Padre, para que volvamos a tener esa comunión con Él. Pero no es hasta que lo reconocemos y le damos ese lugar en nuestras vidas de Señor y Salvador. No es posible si no le damos ese lugar. En las manos de ese Padre que Jesús conocía y amaba íntimamente, es donde Él descansó. Hoy le invito a que podamos tener ese descanso en Cristo. Cuando Cristo dijo su última palabra y exhaló su último suspiro, dice la Escritura que el velo se rasgó y se partió en dos, de arriba a abajo. Es decir, que desde el cielo fue rasgado. Y eso nos abre y nos da una entrada directa al Padre. Ya no es necesario los sacrificios, ya no es necesario ir al templo, a Jerusalén, a ofrecer todos estos sacrificios para reconciliarnos con nuestro Padre. Tenemos entrada directa al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, porque el velo fue rasgado y ya no hay nada que nos impida entrar directamente. Así lo dice Hebreos.
acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, porque tenemos un gran sumo sacerdote que lo padeció todo, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Acerquémonos para obtener la gracia y el oportuno socorro que solamente Él nos puede dar. Si aún usted no ha obtenido este beneficio de este sacrificio perfecto, hoy Jesús le extiende una invitación para que obtenga este beneficio. Aceptemos a Jesús como nuestro Señor personal y entreguémosle nuestro corazón completamente a Él, para que tengamos una vida abundante, no solamente aquí en la tierra, sino una vida eterna. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Fuiste el verbo en el principio. Levanta tu voz y cántale al Señor en esta tarde. Unigénito de Dios. Pon atención a lo que estás cantando. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Díselo. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme. Dile, me viniste a rescatar. Me viniste a rescatar. Todas mis transgresiones has perdonado. Mi transgresión tú perdonaste. Nada. Nada nos separará. Majestuoso su nombre, Señor. Majestuoso su nombre. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús mío. Una vez más, díselo. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a Él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. La Escritura dice que la misma actitud que hubo en Cristo tiene que estar en nosotros. Muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman. Resucitaste en majestad. Dile, tú eres inigualable. Inigualable, incomparable, Hoy y por siempre. hoy y por siempre, Rey. Dile, tuyo es el reino. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Levanta tus manos y dile, Poderoso su nombre es, poderoso su nombre. el nombre de Jesús. El nombre de Jesús, mi Rey. Sí, Señor, te alabamos. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Si usted empieza a leer desde Mateo, usted se va a dar cuenta 26 cómo Jesús ya sabe hacia dónde va. Llega un momento donde va al Getsemaní
y está orando ahí. Y dice la escritura que su corazón estaba triste, estaba conmovido, sabía lo que venía, sabía que iba a venir esa separación con el Padre. Todo el pecado iba a ser puesto sobre él. Y no nada más eso, todas las personas a las cuales había hecho milagros, aquellas personas que lo habían recibido una semana antes diciendo Hosana el que viene, que lo habían recibido como rey, ahora iban a estar gritando al pie de la cruz: crucifícale. Que estas personas iban a estar ahora burlándose de él, que iban a estar ahí abofeteándolo una noche anterior y diciéndole: eres el Cristo, profetiza. ¿Quién te ha pegado? ¿Quién te ha escupido? Aún a pesar de eso, él entregó su vida por amor a ti y a mí, nada más por eso. En vano sería nuestra fe si Cristo no hubiese resucitado. Tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Tú eres inigualable, incomparable, hoy y por siempre. Su nombre es incomparable ser, poderoso su nombre es, no hay otro nombre, poderoso su nombre es, no hay otro nombre, poderoso su nombre es, no hay otro. Yo no sé si usted ha estado o había estado en alguna reflexión de las 7 palabras, pero hoy le tocó por primera vez. A lo mejor yo había estado. Yo no sé, por herencia, por costumbre, siempre esos son días que nos vamos a la playa y convivimos con familia, lo cual no está mal. Créame que a mí también me gusta ir, ¿sí? Y normalmente es lo que nos enseñaron a hacer. Pero ¿sabe por qué? Porque no hay nadie hablando en el mundo y hablando de Satanás, hablando de ese mundo espiritual, obviamente que esté a favor de que nosotros recordemos esto. Siempre nos quiere desviar la atención. Lo vemos ahora con tanta distracción para nuestros jóvenes y nuestros niños, para nosotros mismos. No quiere que sepamos la verdad. ¿Sabe lo que se celebra el 31 de octubre? Sí, claro, no se celebra Halloween. En 1517 la iglesia despertó, pero nos tienen embobados pidiendo dulces. Ahorita nos tienen embobados correteando huevos de una coneja, la cual ni siquiera pone huevos. ¿Se imagina tan fáciles que somos? Somos tan sencillos de que nos engañen. Entonces estos días nos vamos y celebramos y hacemos cuando nosotros tendríamos que estar diciéndole gracias, Señor, y reflexionar en lo que sucedió. Hey, tenemos otros 350 días en el año para salir. Qué rico es poder recordar y que nuestros hijos puedan entender lo que realmente sucedió en estos días. Después de la reflexión de estas 7 palabras, podemos decir lo siguiente. Cuando Cristo dijo su última palabra, dice ahí en Mateo capítulo 27, a partir del verso 50, que el velo se rasgó. Ahora le voy a decir algo. Flavio Josefo, historiador del siglo I, dice que el velo del templo de Herodes era más grande que el de Salomón.
Porque el de Salomón, dice la escritura en Primera Reyes, que tenía que ser de 14 codos. Y este templo de Herodes era de 20 codos, algunos 18 metros de alto. Y sabe lo grueso que era, 10 centímetros de grueso, lo cual imposibilitaba que algo, 2 caballos podían jalar el velo. Lo menciona Flavio Josefo en Antigüedades. Y entonces, ¿sabe una cosa? No lo podían romper. Es una de las cosas que sucedió ese día. Y cuando se rompe el velo, es un simbolismo, lo estamos viendo en Hebreos, es un simbolismo de lo que había de venir y de lo que se estaba cumpliendo. Cristo era el camino perfecto para llegar al Padre. Hey, pero ahora le quitamos toda la importancia a Jesús y vamos a dársela a una coneja. ¿Por qué no? Hace un milagro, pone huevos y váyanse a corretear. Hey, no está mal, si usted lo va y lo hace, está bien, no lo estoy juzgando. De hecho, yo quería llevar a Ainhoa que tronara huevos. Pero ¿sabe qué? Cuando hagan las cosas, como siempre les digo, hey, se va a aventar una serie, no hay problema que se avente una serie de 3 horas, gloria a Dios. Pero ¿cuánto leyó la Biblia? Tiene que haber contrarrestado, ¿no? Ese tiempo. Lea la Biblia 5 o 6 horas, ore otras 3 o 4 horas. Hey, aviéntese una serie, no va a pasar nada. Ojo, si se avienta una serie tras serie y tras serie y tras serie y no lee la Biblia, va a pasar algo. Todo lo que haya en su mente y en su corazón va a ser eso. ¿Sí? Es bueno un balance. Usted se quiere ir de vacaciones, yo también me quiero ir de vacaciones. Y hay mucho tiempo en el año para hacerlo. Pero acuérdese de esto: el enemigo, dice Hebreos, que de una manera sigiliosa nos desvía y ni siquiera nos damos cuenta. Hoy los mismos cristianos se olvidan de lo que sucedió el día de hoy. ¿Sí? Y andamos vagando por el mundo, ¿sí? Celebrando cosas y haciendo cosas que no tienen nada que ver con la verdad. Este es un sacrificio perfecto y ha sido completado. Entonces usted y yo tenemos acceso directo a la presencia de nuestro Dios. Él es el único puente, Cristo, Cristo. Porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y la humanidad. ¿Quién es? Jesucristo, el hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate de todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hoy yo me la pasé, les decía hace rato que llegamos, me la pasé leyendo y me la pasé investigando sobre lo que sucedió el día de hoy. Y sabe, si usted se pone, yo le invito a que vea la Pasión de Cristo, la película, las escenas que tenemos ahí. No la va a lograr terminar toda, es muy cruel. Cuando a Jesús lo llevaron y mencioné estas 7 frases, ¿sí? Ya estaba lacerado completamente lacerado. Pero era para que se cumpliera la escritura, ¿sí? Cuando llega aquí, llevaba días, estaba desangrando, estaba obviamente deshidratado. Sabe que los clavos no son aquí, los clavos aquí se ponían, porque si hubiera sido aquí se hubiera quebrado, era aquí. Entonces fue crucificado con los clavos ahí para que se pudiera sostener. Entonces realmente fue un tiempo muy difícil. Y me encanta porque encontramos en la cruz que encontramos perdón. Es lo que nos dice la primera palabra. Siempre. ¿Y quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿A cuánto rencor tenemos? Y aunque me digas que yo no tengo rencor, claro que tiene rencor, por supuesto. Pues si el salmista mismo decía que era conforme al corazón de Dios: Señor, te pido un favor, ve a mi corazón a lo más profundo y observa si hay algo ahí que yo ni siquiera me dé cuenta, algo que no te agrade, y házmelo saber. Lo necesito saber, porque quiero que mi corazón se mantenga conforme al tuyo. ¿Sí? Mis hermanos, vamos a orar en esta tarde. Le voy a hacer ya lo último. Si usted todavía no ha tomado el beneficio de este sacrificio perfecto, hoy nuestro Señor Jesús le extiende una invitación para que usted también se beneficie de ese sacrificio. Dice en Hebreos: si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. Hoy no solamente aceptes a Cristo como tu Salvador, ya eso ya pasó, porque a lo mejor ya lo hiciste. ¿Por qué no lo aceptas también como tu Señor?
Entrégale tu corazón y tu espíritu para que tengas vida abundante en esta tierra y en una eternidad. Vamos a orar y con eso terminamos. Y sabe, realmente, si ustedes, hay tantas cosas en mi mente, tantísimas cosas en mi mente, tantas cosas que han sucedido en estos últimos días. Y yo sé que en muchos de ustedes puede haber amargura, puede haber cansancio, puede haber depresión, puede haber tristeza, puede haber que no encuentras tu propósito. Hey, puede haber una cara de felicidad, pero dentro de ti tú sabes que necesitas. ¿Sabes? Hoy tienes perdón. Hoy puedes hacer uso del perdón que el Señor nos ha dado ahí en la cruz. Por favor te lo ruego. Hoy hay paz, hay tranquilidad, porque el día de hoy sabemos y hay confianza que estaremos con Él. Y no importa, yo no estoy hablando de un religioso. Este hombre estaba en la cruz y no se había bautizado. Este hombre estaba en la cruz y no había tenido un discipulado. Este hombre estaba en la cruz y lo único que tuvo que hacer es reconocerle que Él era el Hijo de Dios. Así es que en esta tarde, si no tienes discipulado, no te has bautizado, no te preocupes. El Señor de igual manera te da paz. El Señor en esta tarde nos da tranquilidad, porque somos una familia. Tuvo cuidado y tiene cuidado de nosotros. Su iglesia, somos una familia. Dale gracias porque en esa cuarta palabra Él llevó nuestro pecado. Cierra tus ojos y dile: Señor, quiero tener esa sed espiritual, y quiero beber de esa agua que tú me estás dando y me estás ofreciendo día con día. Quita todo lo que haya en mi corazón, Señor, para no disfrutar lo que estoy viviendo. Gracias por haber pagado mi deuda. Y en esta tarde, Señor, ponemos nuestro espíritu en tus manos, y sé tú haciendo con nuestras vidas lo que tengas que hacer. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por permitirnos celebrar esta reunión, Señor. Pongo a cada uno de mis hermanos en tus manos, los bendigo, Padre. Sé tú con ellos, Padre. Padre, permítenos que podamos recibir tu perdón. Permítenos que podamos tener paz. Permítenos que podamos disfrutar, Señor, de esto que tú nos has dado, Señor. Pone en nosotros esa necesidad día con día de querer beber, Señor, de ti. De querer, Señor, todos los días aprender más y más de ti, Señor. Que se nos quite la ignorancia, Padre, con la cual nos han mantenido, Señor, sujetados. Sino al contrario, que podamos buscarte cada día más y a través de tu palabra conocerte, porque no hay otra manera. No hay otra manera, Señor. Y que podamos crecer y que podamos ser luz en medio de esos tiempos tan difíciles, Padre. Gracias porque has pagado la deuda. Y gracias, Señor. En tus manos ponemos todo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Estamos despedidos. Gloria a Dios. Sí, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra.